Y hoy tenemos un tema que literalmente ha moldeado el mundo en el que vivimos, los metales. Pero no hablaremos solo de barras de hierro o lingotes de oro, sino vamos mucho más allá, descubriendo cómo estos elementos han sido símbolos de poder, herramientas de supervivencia y cimientos de imperios. Nuestro invitado de hoy es el doctor Álvaro Martínez Camarena, autor del libro Historia de los metales que cambiaron el mundo. El doctor Álvaro Martínez Camarena es doctor en nanociencia y nanotecnología de la Universidad de Valencia y profesor de química inorgánica en la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como investigador postdoctoral en prestigiosas instituciones como París-Saclay, Estrasburgo y Valencia y realizado estancias en varias ciudades europeas. Su investigación se centra en el diseño de sistemas moleculares como actividad antioxidante para tratar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Ha recibido muchísimos premios, perdón, y hoy nos convoca este libro, el de Historia de los metales que cambiaron el mundo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias y buenas. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Gracias, profesor. Nosotros igualmente, solo nos queremos comentar este viaje fascinante a través de los 7 metales de la antigüedad. Usted lo menciona en su libro, el oro, plata, cobre, plomo, estaño, hierro y mercurio. Nos invitan a redescubrir cómo estos elementos han sido fundamentales, no solo para la construcción de nuestra civilización, sino también nuestra percepción del poder y la inmortalidad y el progreso. Pero la primera pregunta, estos metales, cuál ha sido el impacto histórico de los metales? ¿De qué manera los 7 metales de la antigüedad moldearon nuestra visión de poder, de inclusive en temas religiosos, en la ciencia, desde sus primeros usos? ¿Y cuál cree usted que es el metal más influyente en términos históricos y culturales? Pues para contestar esta pregunta podríamos estar días hablando. Y tenemos muchísima pregunta hoy. Entonces vamos al grano. Pero, pues sí, a ver, es una pregunta muy compleja, porque claro, lo primero es definir qué es un metal o a qué nos vamos a referir con metal. Porque claro, cuando estamos hablando de un metal, habitualmente pensamos en lo que es un metal sólido, una barra, lo que estabas diciendo, una barra de hierro, un lingote de oro, de metal, etcétera. Ahora bien, es decir, y sus aplicaciones mecánicas, sus aplicaciones prácticas, esas las primeras que nos vienen a la mente. Entonces, pensar en metales es pensar en fuerza, principalmente, o en economía y demás. Ahora bien, los metales en realidad es que están implicados en muchísimas áreas. Y no solo en su forma metálica, sino en su forma oxidada, como la conocemos. Es decir, disueltos o formando parte, por ejemplo, de los sistemas biológicos. El ser humano depende de su cultura y de su biología, y los metales han influido tanto en la cultura como en la biología de los seres humanos. Es conocido, y es bastante conocido, que los seres humanos, igual que el resto de animales y seres vivos, dependen estrechamente todo su metabolismo, multitud de enzimas, etcétera, de los metales que participan en su propio organismo. Eso por una parte. Entonces tenemos cobre, tenemos hierro, tenemos multitud de metales ya no de transición, sino los que conocemos como alcalinos, alcalinotérreos, tipo el sodio, el magnesio, a todos nos suenan estos elementos. Estos, por ejemplo, influyen y tienen un papel absolutamente crucial en la transmisión de las señales eléctricas en el sistema nervioso. Ahí tenemos metales. Tenemos metales en el transporte que contribuyen y hacen posible el transporte del oxígeno, por ejemplo, en nuestro organismo, en la hemoglobina, en diferentes proteínas, en la mioglobina para almacenar oxígeno en nuestro organismo y demás. Tenemos metales ahí, etcétera, etcétera. Y después han influido en el plano cultural y civilizatorio. Hoy en día, por poner ejemplos así que tengamos todos a lo mejor en mente, pero la arquitectura no podría ser lo mismo sin los metales. Es decir, los edificios, la altura de los edificios, su El transporte, constitución, ¿eh? el transporte. El transporte, etcétera, todo ello depende de los metales en un sentido mecánico del término, pero también en un sentido cultural. Los metales, por ejemplo, han influido o han causado la generación de imágenes mitológicas o han modificado la imagen mitológica de determinados dioses. Eh, eh,
Los metales, por ejemplo, bueno, más allá del plano económico y demás, el oro, la plata, se han invadido continentes, se han causado masacres por el oro y la plata, pero también por otros elementos, se han dado golpes de estado y demás, por esos elementos metálicos y por conseguir sus fuentes. Los tenemos en Sudamérica, los ejemplos los tenemos en Centroamérica, los tenemos en África y demás. Hoy en día, si Francia está tan interesada en continuar con su pseudocolonialismo en la franja subsahariana y demás, y del Sahel, es por las minas de uranio, que al fin y al cabo es un metal, porque ese suministro lo necesita para sus centrales nucleares, etcétera, etcétera. Más allá de esto tan evidente también, como digo, tenemos en el plano cultural la generación de ciertas pseudociencias, tiene que ver con esa evolución del descubrimiento científico de las consecuencias de ciertos metales, como por ejemplo el hierro y el magnetismo. Y eso es muy curioso. Entonces, por acabar, ¿cuál es el metal más influyente? La verdad es que no puedo dar una pregunta. Yo le tengo predilección al cobre, porque Ok. el cobre ha influido desde la edad de las edades de los metales, el cobre, el bronce, perdón, han generado etapas civilizatorias, han dado inicio y fin a etapas civilizatorias, pero además tiene una importancia crucial en nuestro organismo. Por tanto, yo me quedo con el cobre, pero esto ya es una elección personal. Muy bien. Sí, sí. Buenos días, profesor. Un honor tenerlo acá con nosotros, el séptimo laberinto. Una de las Gracias. cosas, lo felicito por su libro, por cierto. Es un libro Gracias. que creo que se debe leer. Muchas gracias. Eh, Leyendo su libro y bueno, y haciéndome muchas preguntas, que las hay y muchísimas, le advierto, esperemos que el tiempo nos dé para eso. Me preguntaba, ¿es que los metales han sido los que han fraguado el mundo de hoy, es decir, en términos de desarrollo, Sí. en No, términos de la división entre países en desarrollo y países desarrollados? y tan es así, Luis, que me corrige el profesor, pero es increíble que inclusive la historia de la humanidad se divide, o una buena parte de la historia de la humanidad es en relación con los metales, ¿no? La edad del bronce, la edad Mm. del hierro, etcétera. También yo quisiera agregar a lo que tú preguntas, si se puede vislumbrar una edad en el futuro, en la historia de la humanidad, basada en un metal específico, el coltán, pudiera ser, no sé, le pregunto. Sí, por ejemplo. Sí, a ver, pero es que tan es así, es decir, tal estrecha es la vinculación entre los metales y la humanidad, que es lo que estábamos comentando, que han marcado puntos y de fin dentro de la historia de la propia humanidad. La edad del cobre, la edad del hierro, la edad del bronce y demás. Y el hecho, y es muy interesante, pero esto por eso digo, desde milenios y varios milenios antes de Cristo, de la era común, tenemos que los metales han causado el desarrollo y la supremacía de ciertas civilizaciones sobre otras. En la cuenca del Mediterráneo, en Oriente Próximo y demás, tenemos uno de los ejemplos más relevantes en este sentido. Y es que con el descubrimiento de estos primeros metales, de cobre, es decir, al final el primer metal que descubrimos probablemente fue el oro. Pero el oro le dimos una simbología, le dimos un significado simbólico, pero el oro no es un elemento práctico, no nos sirve para construir, no nos sirve para cortar, se dobla con facilidad, es muy maleable, etcétera. Esto tiene sus virtudes, que si os parece las comentaré más adelante, pero realmente no tiene un uso mecánico, o no tiene un uso mecánico real. El primer metal que realmente empezamos a utilizar, al menos en eso, en Oriente Próximo y demás, fue el cobre. Y su evolución hacia el bronce, primero bronce arsenical, después el bronce con estaño, etcétera, generó un antes y un después. ¿Por qué? Porque implicó, por una parte, es decir, teníamos nuevas herramientas. Y tenemos nuevas herramientas, bien armas defensivas, herramientas defensivas, pero bien herramientas prácticas, es decir, arados. Los arados de piedra y de madera, en cierta medida,
fueron sustituidos por arados metálicos. Y esto supuso un antes y un después en la agricultura. El hecho de que tengamos herramientas o armas, puntas de flecha o herramientas de bronce, además de implicar una diferencia de estratos dentro de lo que es el propio grupo, dentro de lo que es el pueblo o la civilización, también hacía que unas armas fuesen superiores a otras, lo cual implicaba una diferencia dentro del campo de batalla y demás bastante importante que podía implicar el hecho de ganar una batalla o conquistar cierto territorio y demás. Pero por otra parte, el hecho de que estos metales, porque estos metales, el cobre, el bronce y demás, no existen como tal en la naturaleza, o es muy extraño encontrar este tipo de metales en la naturaleza y al menos en las cantidades que necesitaban. Estos metales se tienen que sacar de minerales Mm. y que es una forma oxidada de estos metales. Por ejemplo, en el caso del cobre tenemos la malaquita, por ejemplo, ¿vale? Que es por ejemplo, es este mineral que es verde, muy bonito, pero que eso es un mineral, eso es frágil y demás. Para obtener de ahí el metal necesitamos utilizar procedimientos específicos que implican procesos de reducción, etcétera, etcétera. Es decir, esto implicaba que parte del grupo, parte del pueblo, tenía que especializarse. Y esa especialización dentro de lo que es el grupo, dentro de lo que son los pueblos y las ciudades, implicaba también una acumulación de riqueza. Implicaba diferenciar a la población en grupos distintos. Implicaba que el conocimiento en estas artes metalúrgicas tenía un valor. Entonces, además de ello, por ejemplo, lo que es la utilización del cobre el descubrimiento del bronce implicaba que tenías que tener yacimientos y fuentes de cobre y de estaño. Al principio, muy al principio, estas fuentes de estaño se encontraban en lo que ahora es el norte de la India, Pakistán, esta zona. Ahora bien, a través de una serie de conflictos, estas rutas de acceso y estas rutas de suministro del estaño hacia Oriente Próximo se cortaron. Y estos pueblos, los pueblos que estaban empezando a desarrollar y que necesitaban el bronce, porque era el elemento diferenciador con respecto a los otros pueblos que tenían alrededor, necesitaban encontrar ese estaño de otras partes. Y esto estimuló el comercio con partes o con zonas muy alejadas. Tan alejadas como puede ser Galicia, la Bretaña francesa o el sur de la Gran Bretaña, de Cornualles y demás. Y puso en contacto a pueblos muy distintos. Estimuló la exploración, por ejemplo, del Mediterráneo, que fue parte del germen de esa formación de las colonias griegas y sobre todo fenicias anteriormente, etcétera, etcétera. Es decir, estos metales o el descubrimiento de estos metales en un periodo muy primitivo, este descubrimiento de los metales y de estas aleaciones tuvo consecuencias prácticas, efectivamente, tuvimos herramientas o tuvieron herramientas mejores, más duras, etcétera, menos frágiles, pero sobre todo tuvo implicaciones culturales y de contacto con otros pueblos y demás, de intercambio de cultura, de información, de técnicas, de conocimientos muy importantes. Entonces, esto es un ejemplo de la importancia que han tenido los metales a lo largo de la humanidad y lo vinculados que hemos estado, sin mencionar posteriormente las implicaciones que hayan podido tener. Profesor, en el libro que seguramente usted conoce muy bien, el de Jared Diamond, Gérmenes, Armas y Acero, Sí, él hace una, bueno, mención, dedica una parte de la obra a cómo el que algunas civilizaciones contaran con algunos metales les dio ventajas importantes, inclusive en conflictos armados o para su progreso. Y yo me pregunto, tomando en cuenta la investigación que usted ha hecho, ¿cómo usted ve el tema de la geopolítica mundial en relación a aquellos países que cuentan con más recursos de metales? Y bueno, por mencionar algunos, el de nuestro propio país, Venezuela, con respecto a otros países del mundo, ¿qué interés geopolítico y geoestratégico puede tener eso en la actualidad y en el futuro? sí. Pues mira, esto es una pregunta muy interesante porque además es que está de mucha actualidad. Hace unos años, el presidente bueno, ahora reelegido,
de los Estados Unidos, Trump, hizo como una tentativa o una declaración o una, no sé, no sé hasta qué punto fue real, pero sugirió que los Estados Unidos comprasen el territorio de Groenlandia. Y esto puede parecer una cosa un poco absurda, porque al final es una especie, si lo miramos así a simple vista, es un páramo de hielo y de tierra yerma. Es decir, no hay vegetación, no se puede prácticamente cultivar, etcétera. ¿Por qué hay ese interés? El interés no es solo de Trump o de los Estados Unidos, el interés es también de Europa. Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca. Por tanto, en cierta medida es territorio europeo. Europa tiene mucho interés en Groenlandia. También lo tiene Rusia, también lo tiene China. También lo tiene, por ejemplo, diferentes empresas estadounidenses, en cierta medida capitalizadas por Jeff Bezos y demás, de establecer puntos de extracción en, en Groenlandia. ¿Y esto por qué? Porque Groenlandia es un territorio en gran medida inexplorado, pero que se sabe que tiene yacimientos bastante importantes y uno de los pocos yacimientos de tierras raras que hay en la Tierra. Claro. Y las tierras raras son importantes, ¿por qué? Porque son indispensables para la inmensa mayoría de la tecnología que utilizamos hoy en día, en muchísimos aspectos, desde los ordenadores hasta los smartphones, desde los vehículos eléctricos hasta los aerogeneradores. Metales como el europio, el indio, el gadolinio, etcétera, son metales que tienen una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, este tipo de eh, tecnologías no podrían funcionar. O no sabemos, no tenemos una alternativa para que funcionen sin estos metales. ¿De acuerdo? El hecho de la miniaturización de los sistemas electrónicos, por ejemplo, de los imanes, necesitan de metales como el neodimio. Los imanes forman parte, por ejemplo, de los altavoces y de multitud de sistemas dentro de los ordenadores, de los smartphones, de los auriculares y demás. Y necesitan neodimio. Porque el neodimio es un elemento que tiene una capacidad magnética enorme, pero enorme. Entonces, para miniaturizar y optimizar el funcionamiento de este tipo de imanes, necesitamos de neodimio, que es un metal. Y es un metal que es una tierra rara. Para los motores de los aviones, de los vehículos eléctricos, que ahora se están desarrollando a una velocidad increíble y se van a producir mucho más. Para los aerogeneradores, para las placas solares necesitamos tierras raras, etcétera. Si no tenemos de estas tierras, el desarrollo no va a ser tan rápido. Y sobre todo, quien controle los yacimientos con estos minerales y con estos metales, va a tener la clave para controlar el desarrollo de los demás o para influir en el desarrollo de los demás. Hay Eh, muy pocos yacimientos en el mundo. La mayoría, la inmensa mayoría, están en China. mm, Entonces, interesante. Interesante. claro, hay unos pocos, por ejemplo, que están en Estados Unidos. Pero Estados Unidos no tiene demasiada capacidad de purificación de estas tierras, sino que las exporta a China, China las purifica y las devuelve. Es decir, continúa en manos de China. Interesante, ¿De no acuerdo? sabía. Eso que usted indica en la situación de Groenlandia lo refleja muy bien esa serie de política danesa, Borgen, donde le dedica unos capítulos a todos los intríngulis que hay entre la corona danesa, Estados Unidos y las tierras de Groenlandia, ¿no? Muy Exacto. interesante. Sí, sí. Sí, sí. Oye, interesante lo que dice porque la primera conclusión que saco es que la misma diferenciación entre países en cuanto a desarrollo y o a su desarrollo va a continuar. Es decir, eh, no va a haber, va a seguir todo en el mismo camino. Eso es interesante. Pero me gustaría saber eh, cómo ha cambiado la percepción de las sociedades en cuanto a los metales en su cultura popular, si se quiere. Por ejemplo, en el caso del oro, que tiene una connotación simbólica y a veces hasta mística, que lo vemos Mm. en civilización antigua, es que eso ha evolucionado.
Pues en el caso del oro, probablemente sí. Yo la verdad es que no soy especialista en esta cuestión, pero el caso del oro probablemente haya evolucionado, pero es un caso bastante particular porque es un elemento, en parte igual que la plata, pero sobre todo el oro es el que más nos llama. Es un elemento que tiene muchísimo valor a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de todas las civilizaciones, incluso aún sin contacto entre ellas. En Asia, en Extremo Oriente, en Europa, en África, en Norte, Centro y Sudamérica. En todos los sitios que ha habido oro se le ha dado muchísimo valor. Y hasta las reformas de los Estados Unidos, de poner el sistema monetario en base al dólar y demás, el valor del dinero estaba basado en el oro. Entonces, ¿por qué? Esto es muy curioso desde el punto de vista químico, y porque se responde desde el punto de vista de químico del oro. Al final, el oro es un elemento escaso, pero también eh, es decir, es menos escaso que muchísimos otros metales que tienen menos valor. Sobre todo, desde el punto de vista simbólico, tiene que ver con que el oro es un metal muy poco reactivo y al ser muy poco reactivo se ha descompuesto, se descompone, reacciona, etcétera, muy poco y eso significa que se obtiene como metal, ya como mena en la naturaleza. Nosotros podemos encontrar el oro como tal en la naturaleza y esto ya le da un cierto simbolismo y le da una propiedad extraordinaria, etcétera. Pero el oro es un caso particular. Es curioso ver cómo, independientemente de su abundancia, hay ciertos metales cuya, cuya relevancia ha cambiado mucho con el tiempo. Y es precisamente también desde su aspecto químico cómo se explica esto. Un elemento paradigmático o un caso paradigmático es el aluminio. Aluminio hoy es un elemento que es barato, es bastante barato. Lo encontramos vamos, en En el multitud de supermercado, sistemas. sí. En los supermercados podemos comprar metros y metros vamos, por un par de dólares o de euros y demás. Es muy barato. Ahora bien, esto no ha sido siempre así. El aluminio es un metal que es bastante reciente, es decir, lo conocemos en su forma pura desde hace relativamente pocos años, unos 200 años más o menos. Es desde principios del siglo XIX que se conoce el aluminio. Y no se conoce porque sea un elemento extraño, que hay poca cantidad en nuestra sociedad, es decir, en nuestro medio, sino que es difícil de purificar. Igual que decíamos antes, el cobre se obtiene de la malaquita, entre otros minerales, y se obtiene de una forma compleja, bueno, compleja en términos primitivos. Con calentar un poco y utilizar carbón y demás con una técnica particular se obtiene cobre metálico. En el caso del aluminio, no. En el caso del aluminio, para obtener este metal de los minerales, por ejemplo la bauxita, eh, necesitamos aplicar técnicas de electrólisis, etcétera. Es decir, necesitamos electricidad y la electricidad es un invento nuevo, bastante nuevo. Y de hecho, conforme se inventa la electricidad, se empiezan a descubrir algunos elementos. Y uno de ellos es el, el aluminio. Pero era tan caro de producir, aun siendo muy abundante, la energía que había que depositar, que había que utilizar para obtener este elemento, era tanta y era tan exclusivo de obtener que fue mucho más caro que el oro durante mucho tiempo. Se dice y se sabe que, por ejemplo, Napoleón III, ¿vale? El sobrino del famoso Corso, utilizaba, que fue emperador de Francia en mediados del siglo XIX, utilizaba para sus invitados más distinguidos cubertería de aluminio, Mm. mientras que la de oro y la de plata la utilizaba para los de segunda categoría, digamos. Incluso en las exposiciones universales de mediados del siglo XIX, junto a las coronas imperiales y a las joyas imperiales francesas, se expuso un lingote de aluminio. Mm. ¿De acuerdo? Sí. Esto nos da una idea del valor que tenía el aluminio. Ahora bien, conforme la técnica se desarrolla, conforme el,
las técnicas, sí, la forma de obtener energía, etcétera, se desarrolla y se mejora, se obtiene energía barata, en grandes cantidades y demás, la producción de aluminio también disminuye. Es decir, disminuye el coste que tiene esta producción, de forma que hoy en día utilizamos aluminio para enrollar los bocadillos de los niños cuando van al colegio, papel de aluminio, y no le damos ningún valor y conforme lo utilizamos lo tiramos. Este papel este papel o esta importancia de los elementos metálicos a lo largo de la historia es común en muchos de ellos. Mm. Profesor, bueno, revisando el índice de su libro, espero tener la oportunidad de leerlo pronto. Hay un metal, por supuesto, que ha traído muchos problemas para la salud de los humanos, como es el plomo, Ujú. pero hay otros como la plata que pudieran tener un aporte importante en la medicina moderna. Siendo usted un especialista en el tema de nanociencia y nanotecnología, ¿qué aplicaciones prácticas ve usted a los metales? Por supuesto, en la continuidad de los desarrollos tecnológicos, pero específicamente en el caso de la medicina. Pues mira, el caso de la plata es clarísimo, además porque se utiliza hoy en día. Ya se está utilizando, pero además ya no en medicina puntera, o no solo en medicina puntera, sino también en los bancos de las cocinas para que sean antimicrobianos y se generen menos, pues eso, tengamos menos problemas de contaminación y demás. ¿Por qué? Sí que es verdad que hay. Esto también depende de la proporción, etcétera. El plomo es tóxico y el plomo se ha utilizado muchísimo, sabiendo las consecuencias tóxicas que teníamos. Esto, además, el plomo es un elemento que es muy interesante porque se ha utilizado muchísimo en el arte. Entonces, si queréis, después podemos comentar sobre esto porque además es un tema muy interesante, muy chulo, sobre todo plomo, cromo y estos Claro, metales. Pero en el caso de la plata, como les decía, pues el caso de la plata, sobre todo relacionado con la nanotecnología, tiene muchas aplicaciones, tanto a nivel usuario, a nivel práctico, hoy en día en nuestras cocinas, en nuestro entorno más cotidiano, como en los hospitales y en terapia antitumoral puntera hoy en día. ¿Por qué? En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es un concepto que es el de la nanotecnología. La nanotecnología se basa, y la nanociencia se basa en un principio que es que cuando nosotros reducimos el tamaño de un material, cuando lo reducimos lo suficiente a la nanoescala, es decir, a la mil millonésima parte de un metro, que ya estamos reduciendo, cuando lo reducimos, bajamos por debajo de este tamaño, lo que estamos haciendo es cambiar sus propiedades. Esto tiene que ver con, es decir, cambiar sus propiedades pero por completo. Estamos cambiando hasta su color y demás. Tenemos plata que puede ser roja, plata que puede ser azul, oro que puede ser morado, etcétera. Y esto es solo un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajando por debajo de ciertos umbrales de tamaño, las propiedades cuánticas de este tipo de materiales, son materiales conductores, donde tenemos nubes electrónicas expandidas y demás, eh, sin entrar mucho en detalle, cuando bajamos por debajo de un cierto umbral de tamaño, las propiedades cuánticas toman valor y toman un papel, ¿de acuerdo? Toman el protagonismo, digamos. Entonces, esto puede ser muy interesante por muchísimos motivos. Uno es el del uso en baterías y en dispositivos electrónicos de este tipo de sistemas, de este tipo de nanopartículas, ¿de acuerdo? O en catálisis incluso. Se utilizan nanopartículas en catálisis para descomposición de gases que pueden ser, tienen efecto contaminante, efecto tóxico para la salud, pueden ser dañinos y demás. Pero otra de las consecuencias o otro de los usos puede ser directamente en salud. Pensemos una cosa, las nanopartículas, por ejemplo, de oro, tienen una propiedad que es que son fototérmicas. ¿Esto qué significa? Que si nosotros las irradiamos con luz de un determinado color, ¿vale? De una determinada longitud de onda, estas nanopartículas pueden absorber esa luz y transformarla en calor. Se calienta. Y esto, pues dicho así, es una curiosidad, sin más. Ahora bien,
pensemos, avancemos un poco en esto. Pensemos en esas nanopartículas y que nosotros las recubrimos con ciertas moléculas que son capaces de reconocer un tumor. Si nosotros las recubrimos con esas moléculas que son capaces de reconocer un tumor, de viajar por nuestro organismo y allí donde haya un tumor, se quedan pegadas a él. Si nosotros nos inyectamos estas nanopartículas, las nanopartículas de oro con esta molécula en su superficie avanzarán por todo nuestro organismo, lo reconocerán allí donde hay un tumor y simplemente se acumularán en él. Ahora lo que hacemos a continuación es irradiar con nuestro láser, que es simplemente luz, y además no es una luz que sea dañina, que nos vaya a quemar, es luz, punto, a una energía baja que no es especialmente, es decir, que no tiene ninguna consecuencia en las células sanas. Y irradiamos con esa luz nuestras nanopartículas. Esas nanopartículas que son capaces de absorber la luz y calentarse. Lo que haremos será calentarlas. Y las estaremos calentando hasta los 80 o hasta los 90 grados incluso. Y si nosotros calentamos nuestra piel, nuestra carne, nuestro tejido interno a 90 grados, lo que hacemos es destruirlo. Ahora bien, como aquellas nanopartículas solo estaban unidas a los tejidos tumorales, lo que estaremos haciendo será únicamente destruir aquellos tejidos tumorales. De forma que esto Interesante, es ¿eh? una Increíble. terapia, Qué esto es una increíble. terapia que se está utilizando hoy en día para tratar de forma puntual, muy selectiva, vamos, no es ni microcirugía, es mucho más específico. De forma que de esta forma podemos avanzar en estas terapias e intentar alejarnos de otras que son, por ser menos selectivas, tienen consecuencias más dañinas en el organismo, tipo la quimioterapia o ciertos tipos de quimioterapia. Súper Claro. interesante. Oye, realmente interesante. Profesor, permítanos ir a una pausa y ya Sí. regresamos. Pero antes le quiero dejar una pregunta. Es que hay nuevos desarrollos, hay investigaciones, hay creación de nuevos metales, cuáles son y dónde se está haciendo. Pregunta, yo entiendo que en teoría no hay más metales por descubrir, sino lo que habría es muchísimas aleaciones por descubrirse. Ahora, ¿estoy en lo correcto? ¿Hay la posibilidad de que exista algún metal por descubrirse? ¿O cómo es el tema de las aleaciones que preguntaba Luis? ¿Son infinitas o son limitadas? ¿O hay desde el punto de vista científico limitaciones para el manejo de aleaciones? Eso a mí me confunde muchísimo, ¿no? Porque entiendo que habrían progresos enormes para bien y para mal, para bien para el progreso de la humanidad y para mal en el tema militar, dependiendo de todo ese tipo de aleaciones. Inclusive no quiero dejar de preguntarle, y perdone que me extienda en el comentario de la pregunta, el caso de un peluquero del Reino Unido. Ese video circuló en la televisión, no sé si tiene mucho peso o no, que había descubierto, me imagino que exponiéndose en los productos de peluquería o lo que sea, un tipo de aleación que inclusive al ser disparado rayos o haz muy calurosos no permitía que la corteza del huevo que tenía el material se, se quemara. Bueno, pongamos que eso sea verdad o no sea verdad, pero el hecho es que si se descubrieran aleaciones importantes, pues el progreso de la humanidad cambiaría enormemente. ¿Qué hay sobre eso? ¿Qué nos puede comentar sobre todo este tema? En primer lugar, los metales que hay son los que son. Y los que son los que hay. Es decir, Ok, metales, metales no se van a descubrir más. Lo que se descubren es decir, teóricamente existen más elementos más allá de los que hay ahora mismo en la tabla periódica, pero son muy inestables y se pueden sintetizar en laboratorios específicos con una tecnología enorme y su tiempo de vida es de fracción de segundo. Milisegundos, microsegundos, etcétera, etcétera. Es decir, son compuestos radiactivos inestables en su inmensa mayoría. ¿Vale? Entonces, los metales con los que contamos son los que hay. No hay Ok, más. Son los de la tabla periódica. ok. Al menos de momento.
Ahora bien, las aleaciones sí que se continúan descubriendo día a día. Más que descubriendo, se continúan desarrollando. ¿Por qué? Porque es muy curioso, pero las aleaciones o mezclar un metal con otro cambia mucho las propiedades de cada uno de los metales de forma independiente. ¿Por qué al mezclar cobre con estaño obtenemos bronce, que es una aleación, y esa aleación es mucho más dura que ninguno de los metales por separado? Porque la estructura interna de ese metal, de esa combinación de ambos metales, al final lo que estamos es combinando los metales, los átomos y ordenándolos de forma alterna y tal, de cobre y estaño, genera una aleación que tiene propiedades nuevas. Porque el oro, que si tenemos un anillo, si tenemos una pulsera o demás, no se raya con facilidad? Porque es una aleación con diferentes elementos, que pueden ser plata, pueden ser platino, pueden ser cobre. ¿Por qué tenemos oro rosa, oro blanco, etcétera? Porque lo mezclamos con otros elementos Mm. que le aportan nuevas propiedades. Pues esto, para estos elementos, que es una cuestión así, pues en principio un tanto simple, tiene una relevancia fundamental cuando estamos trabajando con tecnología puntera. ¿Por qué? Porque utilizar un metal que tenga una conductividad un poco mayor, una resistencia un poco menor, que tenga propiedades, aunque ligeramente distintas a aquello que existen, sean un poco más óptimas para cierta tecnología, pensando en resistencias, estoy pensando en tecnología interna de los ordenadores, de las baterías, de los smartphones, etcétera. Encontrar aleaciones que tengan propiedades, aunque ligeramente distintas de aquellas de las aleaciones con que ya contamos, pero que sean un poco más óptimas, implicaría beneficios millonarios. Porque si estamos trabajando con baterías y la batería es un poco mejor, y en vez de aguantar 20 horas la batería, nos aguanta 24, porque hemos cambiado la proporción de litio que hay en ella, o son baterías de estado sólido, etcétera, eso implica una diferencia dentro del mercado. Y después, la síntesis de nuevas aleaciones es un tema candente dentro de la química inorgánica, y hay áreas, de hecho, dedicadas a juntar metales, a combinarlos en diferentes proporciones y a ver las propiedades de esos metales resultantes, de esas aleaciones resultantes. Intentar explicarlas y a partir de ello ver cómo pueden optimizar ciertas propiedades. Y estoy hablando de, pues eso, de permeabilidad, de conductividad, de resistencia, etcétera. Uno de los puntos clave que tenemos hoy en día para la pérdida de electricidad o de pérdida de potencia eléctrica y demás tiene que ver con la resistencia de los metales y de los sistemas conductores de esta electricidad. Si encontramos metales que sean, o aleaciones que sean superconductoras, es decir, que no ofrezcan resistencia, que no se pierda la electricidad y la potencia eléctrica a través del calor y demás, y así generamos sistemas que sean superconductores, estaremos generando beneficios. Uno de los santos griales de la investigación en el siglo XXI. La superconductividad y sistemas que sean superconductores, es decir, que no ofrezcan resistencia a temperatura ambiente. Luis, si me Sí, sí, por permite, favor, por favor. tengo un salto de dos preguntas, ¿no? Una relacionada con el arte que habíamos comentado que íbamos a hacer algún comentario. Entiendo que Goya y Monet usaron pigmentos derivados de metales para crear sus obras. ¿Qué relación encuentra usted entre la evolución del arte y la disponibilidad de algunos metales específicos? Y también quisiera preguntarle, por supuesto, en esta era de silicio, ¿qué nuevos materiales o aleaciones son las que están ahorita en la vanguardia para el desarrollo de computadoras con mucho más potencia o estas computadoras cuánticas que están en proceso de desarrollo? Pues, a ver, por una parte, respecto al arte, precisamente la disponibilidad de ciertos colores y ciertos tonos, cómo obtenerlos
y sobre todo la explosión de la química en el siglo XVIII, más o menos sí, en el siglo XVIII, XIX sobre todo la química orgánica alemana y demás en el siglo XIX, cambió la historia del arte. Vayamos por partes. Si nosotros analizamos las imágenes pictóricas, sobre todo óleos y demás, o pinturas en general, realizadas hasta el siglo XVI, XVII, hasta el siglo XIX casi, veremos que el azul es un color poco presente. Y además es un color que se utiliza prácticamente de forma única y exclusiva para cuestiones como mantos de la Virgen María y demás. ¿Por qué? Porque era un pigmento muy caro. Muy, muy caro. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos pigmentos se obtenían, o muchos de estos pigmentos se obtenían de los minerales. Y el azul, por un lado, hay pocos minerales que sean de color azul, y sobre todo hay pocos minerales que sean de color azul persistente y un azul intenso. En cambio, cuando pensamos en el arte del siglo XVIII, XIX, XX, etcétera, el azul es un color mucho más persistente, mucho más está por todo. No tenemos reparos en pintar un cuadro inmenso de azul porque no es caro. ¿Por qué? Porque a partir de mediados de 1800 y demás, o principios, mediados de 1800 y demás, se descubre lo que es el azul de Prusia, etcétera. Es decir, pigmentos que ya no tienen metales, sino que son compuestos orgánicos, moléculas orgánicas, que tienen un intenso color azul o sobre todo que no, es decir, ya que no tienen metales, sino que esos metales no proceden de minerales, sino que son pigmentos sintetizados en cantidades industriales por el ser humano en fábricas dedicadas específicamente a ello. Ya no tenemos que recurrir al mineral, molturarlo, tratarlo de cierta forma, integrarlo en el óleo y demás, sino que fabricamos nosotros el pigmento por kilos. Entonces, con ello, eso ya no solo tuvo implicaciones en lo que es la pintura y demás, sino en la moda, por ejemplo. Hubo ejércitos enteros que tiñeron sus vestidos de azul de Prusia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque era un pigmento nuevo, era un pigmento azul, distinguía a las tropas, etcétera. Y porque además era sobre todo barato. ¿Vale? Esto por una parte. Ello no quita que los pigmentos que se utilizasen fuesen la mayoría inorgánicos, durante gran parte de la historia de la humanidad, fuesen en su mayoría inorgánicos y además de metales pesados. Estábamos hablando antes del plomo. Por ejemplo, el plomo es un elemento muy utilizado en el arte. Por ejemplo, Francisco de Goya, pintó muchísimo, es decir, es famoso entre otros por el Saturno de Goya, la familia Carlos IV, las majas, etcétera, etcétera, los fusilamientos y demás. Muchos de estos cuadros contienen albayalde, que es un compuesto que básicamente es un carbonato y un óxido de plomo, y es blanco. Y básicamente lo que permite es generar un compuesto blanco, un blanco así cálido, de un tono ligeramente rojizo, muy apreciado porque además ayudaba a la conservación de las obras, que no se cuajasen, que no perdiesen esa tonalidad y demás. Pero ¿qué sucede? Que es un compuesto de plomo. Y ese compuesto de plomo, cuando se lo sintetizaba y lo fabricaba el propio pintor, cuando lo utilizaba diariamente durante décadas, pues al final se intoxicaba. Y el plomo es un metal pesado que se elimina muy difícilmente del organismo. Y esto lo que causa es, entre otros, el conocido como saturnismo, que es una enfermedad neurológica. Saturnismo del plomo. El plomo en la antigüedad era Saturno, se asociaba a este planeta. Por eso es el saturnismo. Igual que de esto hay muchísimos otros pigmentos. Se dice que Napoleón, cuando murió en Santa Elena, lo hizo agónico y demás, y se sospecha, hace unos cuantos años salió un artículo en el que se analizaron pelos de Napoleón que se recuperaron de Napoleón, que se conservan, porque Napoleón también se despezó prácticamente cuando murió. Se conservaban pelos, se analizaron y se vio que tenía unas cantidades inauditas de arsénico. Y el arsénico es un metal muy Claro, un peligroso. veneno. Claro. Claro. ¿Qué sucede?
que el arsénico también se utilizaba en el arte, porque daba un compuesto, ciertos compuestos del arsénico se utilizaba porque daban un color verde muy intenso y muy bonito. Y las paredes de su casa de Santa Elena estaban pintadas con este verde. Increíble. Y ¿Qué así sucede tal? con muchísimos metales. Entonces, por una parte, hasta que no se descubren los pigmentos estos novedosos, más que, bueno, novedosos en la época, claro, pero basados fundamentalmente en la química orgánica o en ciertos compuestos complejos de coordinación con ciertos metales que se llaman, pero ya menos tóxicos, con hierro y demás, tipo el azul de Prusia, etcétera, que se pueden generar con compuestos menos tóxicos, compuestos más baratos y demás, se utilizaban minerales de muchos de estos metales que tienen sus desventajas. Y la segunda pregunta, que no me acuerdo bien. Y sobre el silicio y algún otro material para acelerar el desarrollo de las computadoras, específicamente de las cuánticas. Sí, y yo sobre eso, y perdone que lo interrumpa, Eduardo, discúlpame que le agregue algo a tu pregunta y que tiene que ver con el futuro de la geopolítica. ¿Cómo lo está viendo usted con el aparecimiento de nuevos metales o de Pues es nuevas que, aleaciones? claro, pues es que por aquí, es que recogemos el guante que hemos lanzado antes, porque tiene que ver, por una parte, con las tierras raras. De nuevo, las nuevas tecnologías, etcétera, necesitamos de este tipo de elementos. Y este tipo de elementos se encuentran donde se encuentran, se pueden purificar es decir, donde se pueden purificar por el que el problema de las tierras raras no es que sean raras. Es decir, su nombre engaña. No es que sean compuestos o sean elementos muy extraños, que se encuentran en muy baja proporción, sino que son muy difíciles de purificar. Mm. Porque químicamente, para separar los compuestos los tienes que separar químicamente. Químicamente son prácticamente idénticos. Son una familia de 12, 14 compuestos que son prácticamente idénticos entre sí. Entonces son muy difíciles de purificar. ¿Quién tiene la tecnología? ¿Quién tiene los yacimientos? Todo esto tiene que ver con la geopolítica y con el desarrollo. Después tenemos casos como el litio. Hasta que no encontremos baterías o tecnologías de baterías que nos permitan alejarnos del litio, todo lo que tenemos alrededor está basado en litio. Todo tiene baterías y la inmensa mayoría de las baterías están fundamentadas en el litio, en el ion litio, son baterías de ion litio. Y el litio, pues sí, es un elemento que es relativamente común, no es una cosa extremadamente rara de encontrar. Ahora bien, ¿dónde se encuentran los yacimientos principales? ¿Dónde se encuentran yacimientos accesibles? Pues se encuentran muchos de ellos, por ejemplo, en Bolivia, en Argentina, etcétera. Entonces, estos países y la estabilidad política de estos países depende muchas veces también de estos metales. Las nuevas tecnologías ya no dependen, es decir, lo que es la tecnología cuántica y demás, depende también de los superconductores, de los sistemas, de la, esto es un poco técnico, pero de las barreras de potenciales que hay dentro de los sistemas, y esto, para construir estos sistemas necesitamos aleaciones, y para esto se necesita investigación. Las aleaciones van a determinar en cierta medida si esta tecnología cuántica es posible o no, de computación cuántica, quiero decir, es posible o no. El caso que estábamos comentando hace un rato, profesor, era el de Maurice Ward, un peluquero británico y científico visionado que desarrolló en la década del 80 un material innovador llamado Starlight, conocido por su extraordinaria resistencia al calor. En 1990, durante el programa Tomorrow's World de la BBC, se realizó una demostración en que un huevo recubierto con Starlight fue sometido a la llama de un soplete y sorprendentemente el huevo permaneció crudo y frío al tacto después de varios minutos. Claro, yo saco a colación ese caso porque me pregunto, ¿hay la posibilidad que en este momento se estén desarrollando algún tipo de material con características innovadoras que de acuerdo a su percepción vaya a revolucionar completamente las aplicaciones prácticas en el desarrollo de tecnologías no solamente militar, sino
medicinal, como lo hemos comentado hace un rato, o eso no es así tan sencillo, no es posible, este, A son ver, esfuerzos lentos. ¿Cómo ve usted ese tema? es un esfuerzo lento, eso sin duda. El caso de este peluquero que comentas, claro, yo no lo conozco y soy escéptico porque al final este tipo de cosas no son tan sencillas de De probar, encontrar y ¿no? sobre todo de comprobar. Sí, y sobre todo por una cuestión, si esto fuese verdad, ese hombre tendría un contrato y, es decir, si ese material tuviese estas propiedades, ese hombre tendría un contrato de confidencialidad, le habrían comprado la patente Y ni lo y, sabríamos siquiera. y ni lo sabríamos porque sería propiedad de algún gobierno o alguna empresa probablemente. Porque esto funciona así. Si es un material que tiene estas propiedades, pues es muy valioso en términos económicos, aunque solo sea. Eh, Ahora bien, nuevos materiales, sí, 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 y que sean novedosos, que sean revolucionarios y demás, absolutamente. Pensemos simplemente en la cuestión del tamaño de los ordenadores. En 50, 60, 70 años, los ordenadores, primero, han multiplicado por muchos órdenes de magnitud su capacidad de cálculo y por otra parte han reducido por muchos órdenes de magnitud su tamaño. Y esto en base es evidentemente a la tecnología informática y al desarrollo de los programas y a la tecnología informática en general, a la ingeniería electrónica, pero también a los materiales. El hecho de que las memorias y demás sean cada vez más pequeñas hasta llegar al tamaño nanoscópico es por esa investigación en nuevos materiales que se está realizando. Mm. Al principio, para guardar, al final la información en las baterías se guarda en dominios magnéticos, muchas veces, es decir, en imanes que están orientados de una forma u otra. Es un bloque de imán, más o menos, que está como dividido por pequeños imanes y en función de si ese imán está orientado hacia arriba o hacia abajo, es un 0 o es un 1. Y esa es la base de la información en informática y del cálculo y demás. Ahora bien, como más pequeño sea ese microimán, por unidad de memoria podremos guardar más información, porque caberán más microimanes y cada uno es un bit. Por tanto, y eso para reducir el tamaño de los imanes es cuestión de tecnología química. Es cuestión de aleaciones que sean capaces de resistir la imantación, de resistir la dirección hacia arriba o hacia abajo en el máximo tiempo posible. Y sin producir errores, sin que aleatoriamente y, vamos, por iniciativa propia casi digamos, se orienten como ellos quieran, sino que aguanten la imantación. Mm. Y esto se consigue con aleaciones específicas de y de combinación de ciertos elementos para dar lugar a estos imanes y microimanes y demás. Ahora estamos trabajando con procesadores y con unidades de memoria nanoscópicas. Esto es simplemente uno de los ejemplos. Otra de las formas es decir, por ir a otra área, el hecho de que, o la esperanza, básicamente, respecto al cambio climático, parte de la esperanza que hay de revertir, no, pero de frenar en cierta medida lo que son los gases de polución, lo que son los gases de efecto invernadero y demás, es mediante sistemas que tomen este tipo de gases y los conviertan en otros gases que no tienen un efecto invernadero. ¿De acuerdo? Y esto se hace a través de materiales como son zeolitas y demás. Y estos son materiales inorgánicos de metales que hoy en día se trabaja muy intensamente en este tipo de materias. Profesor, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Creo que vamos a tener que dedicar algún día uno sobre específicamente el tema de la nanotecnología, porque tengo muchísimas preguntas. Conversando con usted, obtuve alguna respuesta, pero me surgen muchísimas preguntas más y desearía poderlas conversar con ustedes. Esto ha sido interesante. Aquí tratamos de descubrir hoy cómo estos elementos no solo han moldeado nuestra civilización, sino que también continúan influenciando al día de hoy nuestra tecnología, nuestra economía, inclusive nuestras aspiraciones como humanidad. Y agradecemos profundamente por compartir su conocimiento y recordarnos que mirar hacia el pasado podemos comprender mejor el presente y anticipar el futuro. Por supuesto, gracias a todos ustedes, a Luis y a Andy.
Profesor, fue un honor tenerlo en el programa. Aprendí muchísimo, déjeme decirle, y me quedaron muchas preguntas todavía pendientes, sobre todo una que tiene que ver con la transición energética y el papel de los metales. Un fuerte abrazo, profesor. Los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias.